En este vídeo vas a poder entender de manera rápida toda la historia que ha sucedido en el mundo de las criptomonedas. Desde su nacimiento, pasando por los mejores momentos de euforia e incluso pasando por sus peores momentos cuando parecían que no servían para nada y que todo se iba a ir a cero. Vas a escuchar sobre los hackeos más grandes de toda la historia, sobre estafas, sobre personas que se han hecho multimillonarias gracias a este sector y un largo etcétera desde 2008 con su nacimiento hasta día de hoy. Antes de empezar, recuerda que el mejor momento para aprender sobre Bitcoin fue en 2009, pero el segundo mejor momento es ahora. Recuerda también dejar un like si te gusta este tipo de contenido, suscribirte al canal para no perdértelo semana a semana y empezamos. Todo empezó en 2008 cuando alguien, bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, compartió un documento donde hablaba sobre el sistema de dinero electrónico descentralizado. Unos meses después se lanzó públicamente la red de Bitcoin y su criptomoneda BTC, siendo la primera moneda digital descentralizada que no tiene una persona o institución controlándola por detrás, solo las matemáticas y la criptografía. Tras el lanzamiento, realmente pocas personas se interesaron por Bitcoin. Únicamente lo hicieron algunas personas que estaban interesadas ya en el tema de la criptografía o de la blockchain. Y es que, por si no lo sabías, la criptografía existe desde hace años. Y en su momento siempre se ha buscado esa parte de cifrar información para ser lo más privado posible. Hay registros, de hecho, desde el año 900 a.C., donde ya en Egipto ocultaban las escrituras que hacían dentro de las tumbas de los diferentes faraones para así privar la información únicamente a algunas personas. En cambio, el inicio de la blockchain, tal y como lo conocemos a día de hoy, nació de la mano de dos científicos en 1991. Y realmente fue un fracaso hasta que en 2008 se hizo efectiva y útil a raíz del white paper de Bitcoin y después de su posterior lanzamiento de su blockchain. Y 2 años después, en 2011, se empezaron a lanzar otras monedas alternativas a Bitcoin. En este caso fueron Litecoin y Namecoin, que seguramente mucha gente ni la conocerá. Desde entonces se les empezó a llamar criptomonedas. Cripto de criptografía, monedas de monedas. Tras el paso de los años, cada vez se hablaba más y más de Bitcoin y las criptomonedas, sobre todo por los rendimientos que estaban empezando a dar. Estoy convencido que entre 2013 y 2015 escuchaste en algún momento hablar sobre criptomonedas, pero no lo hiciste ni caso y ahora puede ser que te arrepientas. Todo iba genial en este mercado hasta que en 2014 Bitcoin y el resto de criptomonedas empezaron a caer sin parar, incluso perdiendo más del 80% de valor. La primera corrección de Bitcoin. Chan chan. Hubo muchísima incertidumbre en ese momento, incluso el exchange más grande de todos, que era Mt. Gox, sufrió un hackeo y por tanto muchísimas personas perdieron sus criptomonedas y ya se empezaba a hablar de que todo eso era una burbuja y que ya había explotado del todo. Pero nada, al cabo de los meses todo empezó a recuperarse y empezaron a salir nuevas criptomonedas y nuevos proyectos con nuevas tecnologías, pero sin salirse en ningún momento de la blockchain. De hecho, es bastante conocido un vídeo donde había una persona llamada Da Vinci que llamaba a comprar Bitcoin cuando estaba a $1 y decía: poner algo de dinero en esto porque seguramente os soluciona la vida. ¿Y qué razón tenía? Pasamos ya a 2017, donde Bitcoin alcanzó un valor de más de $10.000 e incluso llegó a tocar los 20.000 casi. Y a esto súmale que cada vez se lanzaban más criptomonedas al mercado con unos rendimientos y unos crecimientos brutales. De hecho, en esa época se pusieron muy de moda las ICOs, Initial Coin Offering, que era básicamente la forma principal que tenían los proyectos y empresas de recaudar fondos a través de este sector para poder llevar a cabo las ideas y proyectos que tenían en mente. A cambio, los inversores podían acceder a estos proyectos en un momento y en una fase muy temprana de su crecimiento y si el proyecto iba bien, podían tener unos rendimientos enormes. Quiero destacar también que nacieron muchas estafas por culpa de esto y fue una lástima porque mucha gente relacionó el sector de las criptos con el mundo de las estafas. Nada más lejos de la realidad, ya que en el mundo tradicional también existen miles y miles de estafas. En ese momento y poco después de que Bitcoin alcanzara su máximo de alrededor de $20.000, vino la segunda gran caída de Bitcoin. Y es que tuvo un desplome de más del 75% y no os imagináis el destrozo que hizo en el resto de altcoins. Una vez más, se cuestionaba y se criticaba a todo el entorno y todo el sector en base a esta caída. Pero al parecer, estas críticas no le importaron a los proyectos que realmente tenían utilidad y estaban desarrollando un producto ganador, ya que siguieron construyendo durante esos años hasta el siguiente ciclo alcista que pudimos vivir. ¿En qué año, Kevin? Pues en el año 2020 y 2021, que es el último ciclo alcista que hemos vivido, que fue un boom
y el gran auge de las criptomonedas, que seguramente recordaréis como una jungla. Y os preguntaréis, ¿por qué le llamamos jungla? Porque habían barbaridades como por ejemplo fotos JPEG vendidas por millones de dólares, criptomonedas de perritos que salían y te hacían una rentabilidad de 1 por 500, otras que de un día para otro de repente bajaban un 99%, hackeos de millones y millones de dólares y luego un montón de personas diciendo que las criptomonedas eran el futuro y que estaban aquí por la tecnología. Realmente parecían miembros de una secta, lo siento decirlo así, pero es una realidad. Y aquí abro un pequeño paréntesis, porque hay que saber diferenciar entre criptomoneda y token. Las criptomonedas, por un lado, son todas aquellas que tienen su propia blockchain, como por ejemplo Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, y las que realmente requieren de muchísima dedicación y trabajo y que no se anda con tonterías. Y tokens son las criptomonedas que no tienen blockchain propia y por tanto se mueven por blockchain de otros proyectos, que son básicamente casi todas, incluyendo los NFTs. El gran auge vivido desde dentro fue una auténtica barbaridad. Yo recuerdo días en los que me levantaba y miraba el portfolio y tenía un 15% de subida, días que de repente había caído un 20%, gente que estaba forrando con meme coins, gente que estaba perdiendo todo su capital porque había entrado justo en el FOMO de una meme coin que había caído luego un 90%. Por cierto, mientras todo el mercado subía, había una manera también de sacarle rendimiento que era bastante interesante, y es que cuando Elon Musk tuiteaba algo en su Twitter, nacían de repente 10-15 criptomonedas con diferentes palabras de las que tuiteaba. Y esas criptomonedas, si escogías la que realmente entraba todo el capital allí, te hacía rendimientos de un por 30, por 40, auténticas barbaridades. Conozco personas que estaban trabajando a muerte esa parte y realmente hicieron cantidades ingentes de dinero. Todo esto puede parecer una auténtica locura, pero al final es la parte más especulativa de todo este mercado. Seguramente mucha gente vinculará Elon Musk con Doge, incluso creo que hubo un momento que se puso hasta la foto de perfil de Doge en Twitter, y eso también hizo que Doge, que era una moneda que estaba pues en el top 15 o top 20, incluso top 10 de market cap, hiciera un crecimiento de un 50 o un 60%. Fue una auténtica burrada. Todo iba genial para todo el mundo. Cada día se creaban miles de tokens sin ninguna utilidad y que no solucionaban ni aportaban nada al ecosistema, pero que se hacían rendimientos de un por 3, por 4, por 5 únicamente en su salida, incluso más. Todo esto era una gran burbuja de promesas. Todos tenían un colega que le había sacado rentabilidad al mercado y que le había hecho un por 3 a esos 1000 euros que había invertido. Y en paralelo estaba la parte importante: empresas y proyectos desarrollando y construyendo tecnología dentro de este sector que aportaba mucho valor, pero que todavía no se le había dado esa visibilidad. Pero después de todas estas locuras de mercado que acabamos de comentar, a finales de 2021 el auge terminó. Llegó la gran caída. Todo el mercado de criptomonedas e incluso otros mercados empezaron a caer sin parar. Esto, sumado a la preocupación por la inflación, a las subidas de los tipos de interés y el inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia, provocaron un colapso bastante importante. De nuevo, muchísimas personas empezaron a vender sus criptomonedas, a criticarlas, a decir que no servían para nada y volver con el argumento de siempre de que era una burbuja y que ya había explotado del todo. Todo esto fue debido a la crisis del COVID, que es verdad que afectó en primera instancia, en corto plazo, haciendo caer todos los mercados financieros en general, pero que la recuperación fue exageradamente rápida, sobre todo en el sector de las criptomonedas, donde recuerdo pasar de unos $3000 Bitcoin a llegar al tope de ciclo donde llegamos a estar en $60000, una burrada para el activo más consolidado del mercado. No os podéis imaginar lo que pasó con el resto de altcoins. Y esto fue debido en gran medida a que Estados Unidos se dedicó a imprimir billetes a mansalva para intentar reflotar la economía que estaba pendiendo de un hilo. Nadie estaba consumiendo y había un problema gigante dentro del sector de las finanzas. Todo esto tiene consecuencias y es lo que antes comentaba Kevin, que fue la posterior caída, y ese fue el impacto que tuvieron esas medidas exageradas inflacionistas que afectaron posteriormente al mercado, tal y como ha comentado Kevin. Y es que durante 2022 todo el mercado siguió cayendo de una manera lenta pero intensa, y esto fue debido a diversas catástrofes dentro del sector cripto. Por ejemplo, empezando por el proyecto de Luna, que era un ecosistema gigante dentro de todo el mundo DeFi con muchísimos millones bloqueados. ¿Y qué pasó? Su criptomoneda literalmente de valer $130 a 0. Literalmente en menos de 3-4 días. Exacto, y eso es una auténtica locura porque era una moneda consolidada que estaba dentro del top 10 de todas las criptomonedas, y vimos cómo pasó de ser un proyecto top a literalmente valer 0. Y todo esto fue una catástrofe para todo el sector cripto, ya que muchísimos dólares desaparecieron. Además, sumado a que tenía un staking de su moneda estable, UST, que tenía la paridad con el dólar, que pagaba una rentabilidad de un 20% anual, que no era sostenible y que perdió la paridad y efectivamente también pasó de valer $1 a valer prácticamente 0. Y por si esto fuera poco, vino luego una catástrofe también muy grande y fue la quiebra de FTX, uno de los exchanges más grandes del mundo, con el que también muchísimas personas perdieron dinero que tenían depositado en este exchange. Sí, me refiero a esa empresa que se promocionaba en el mundo del deporte. Resumidamente, se descubrió que FTX quebró debido a la mala gestión de su CEO, Sam Bankman
Bankman, que de hecho ahora mismo ha sido imputado y va a ir a la cárcel por 7 delitos dentro de este gran caso. Entre él y Caroline Ellison, CEO de la empresa de inversión de FTX llamada Alameda Research, dieron un durísimo golpe al ecosistema. Y ya no tanto por la caída de esas criptomonedas y en general del mercado cripto, sino porque se perdía la confianza en todo este sector que tanto tiempo había costado ganar y tantos palos le habían dado por el camino. Exacto, de hecho vimos las noticias inundadas cuando ven un caso como este, lleno de las criptomonedas, vuelven a tener una estafa, vuelven a caer en hackeos y al final esto lo único que hace es meter miedo a los inversores. Durante un año y medio tuvimos una caída de mercado donde pasamos de valer Bitcoin $69.000 a cotizar a precios de 15.000 en su mínimo de los que conocemos a día de hoy en estos últimos meses. Para que te hagas una idea, a finales de 2021 había unos 3 trillones de dólares bloqueados en el sector cripto y a finales de 2022 únicamente 800 billones. Esto es un 75% menos. Además, el término Bitcoin en Google tenía un 75% menos de búsquedas y el término cripto tenía un 90% menos. Por lo que podemos decir que la caída fue intensa y real. A día de hoy, noviembre de 2023, Bitcoin vale alrededor de unos 35.000 dólares y el sector cripto tiene una capitalización de mercado de 1.3 trillones de dólares. Son datos positivos, pero bastante lejos todavía de 2021. Y ahora la pregunta es, ¿veremos otro auge en los siguientes 1 o 2 años? ¿Ya pasaron de moda las criptomonedas y estará todo en un mercado lateral? ¿Explotará más aún la burbuja y seguiremos cayendo? Lo que nosotros tenemos claro es que este mercado está lleno de promesas y hay que ser un muy buen inversor para entender en qué proyectos posicionarse y en qué proyectos exponer tu capital. Es por eso que mientras por un lado hay tokens que nacen cada día, cero utilidad y sin ningún sentido, por el otro lado hay proyectos que llevan años desarrollando tecnología real que se va a aplicar en nuestro día a día 100% seguro. Aunque claro, ¿cómo podemos encontrar esos proyectos que realmente van a ser aplicables el día de mañana en un sector tan incipiente y tan innovador como es el sector de las criptomonedas y la blockchain? Hay una rama dentro del sector cripto que se llama Métricas on-chain que nos marca muy bien los ciclos de mercado y cómo se mueve el capital en este sector. Y personalmente, después de analizar tanto esta parte on-chain como la parte fundamental del sector cripto, tengo claro que estamos en un muy buen momento para entrar, entender cómo funciona este sector y, si es para ti, aprovechar las oportunidades que se van a dar en los siguientes meses /años, que seguro que van a ser muy interesantes. No sabemos si el auge será igual que el anterior, de hecho cada ciclo los rendimientos han sido un poquito menores, pero eso no quita que estemos quizás delante de uno de los últimos ciclos con las locuras que hemos vivido en anteriores ciclos alcistas de Bitcoin. Lo importante es tener una buena gestión de riesgo y entender cómo funciona este mercado. Si lo haces, seguramente nos lo agradezcas y lo podamos celebrar juntos dentro de aquí unos meses o algún año. Y es que lo que pase después nos da igual. Espero que haya gustado este vídeo, no olvides dejar un like, escribir en los comentarios qué opinas del sector de las criptomonedas y en qué situación estamos, ya que queremos leer diferentes opiniones sobre este sector y ver todo lo que pensáis. Y en 3 años nos veremos aquí de nuevo haciendo un vídeo sobre la situación de las criptomonedas y el futuro dirá qué pasará. Un abrazo descentralizado.